Vamos a orar por la palabra de Dios en esta hora, sabiendo y reconociendo que Dios es siempre bueno en nuestras vidas. Amén. Él es santo, Él es bueno. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias a ti, Señor, porque tú has venido a nuestro ser, tú has venido a nuestras vidas. Tú has venido, Señor Jesucristo, para que nosotros también nos podamos poner en tus manos y podamos aprender de tu palabra y podamos aprender, Señor, de lo que tú tienes hoy para nosotros. Tu palabra es santa, es bendita, Señor Jesucristo. Aquí estamos el día de hoy porque queremos oír, queremos escuchar. Queremos, Señor, de la misma manera, darte la gloria y darte la honra. Alabarte y bendecirte, exaltarte y glorificarte a ti, Señor. Esta la vacía en esta hora, Señor Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra. Bendice tus hijos que están en este lugar, Señor. Porque sabemos que solo tu palabra es la única que puede venir y a nuestro ser y a nuestra vida trabajar en nosotros, trabajar en lo que somos, en lo que tenemos. Hay un camino aún que resta, Señor, que cerca está pronta tu venida, Shabastia. Ayúdanos a llegar, ayúdanos a estar en el lugar correcto, Señor. Te damos gracias por esta hora. Úsame, toca mi vida, no diga más que no diga menos. Háblanos, Espíritu Santo. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, Dios te bendiga, sea bienvenido en esta hora a la casa de Dios. Y vamos en esta hora a seguir estudiando. Estamos estudiando el libro de los profetas menores. Estamos en el libro de Oseas. Quiero que por favor abramos nuestras Biblias en Oseas capítulo 2, versículos del 21 al 23. Oseas capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 21 al 23. Este capítulo 2 nos hemos detenido en algunos versículos y saber que Dios habla, sigue hablando de lo que pasó en Israel. Era que estaban completamente desviados de los caminos de Dios y Dios les envió al profeta Oseas para que ellos regresaran. Hoy en este tiempo a veces los profetas se trasladan al futuro, al tiempo de la gran tribulación, al tiempo del milenio, y indicando Dios que si fue algo que pasó esto de alguna manera tremenda y terrible con Israel, vienen 3 años y medio de tribulación, donde habrá cosas más tremendas, más increíbles que dice la palabra de Dios. Dice Oseas capítulo 2, versículos 21 al 23. Y será que en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, y al vino, y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y sembraréis para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruama, y diré a Loami, pueblo mío tú, y él dirá, Dios mío. Entonces estamos estudiando la semana pasada vimos acerca de Jezreel, y en Jezreel en un lado lo que vemos en el capítulo 2 es idolatría, un pueblo alejado de Dios, y también vemos a un Dios que les está diciendo que si ellos no se vuelven hacia Dios, Dios los iba a volver a dejar como los encontró, en un desierto, en un lugar donde no eran nada, y eso es lo que Dios viene advirtiendo a Israel. Pero aquí vemos que Dios habla a Jezreel, y Jezreel precisamente es ese lugar que sabemos de manera geográfica se encuentra Armagedón o Megido. Y en este lugar de Armagedón o Megido es donde nosotros hemos estudiado la semana pasada y encontramos que se llevaron a cabo
grandes batallas, no solo bíblicas, sino también de gente de manera histórica. En ese valle que se ve en la pantalla es donde han ocurrido grandes batallas. Y la semana pasada nosotros pudimos ver, y como tema tiene 6 batallas, y sé que usted me podrá decir, oiga, solamente vimos 3 batallas. Precisamente en el Antiguo Testamento nosotros encontramos, hay más batallas, obviamente, reyes que perdieron batallas en ese lugar, pero hubo 3 batallas en Jezreel o Megido. Y estudiamos la semana pasada que una ocurrió en el monte Tabor con Débora y Barak en contra de Javín. También nosotros encontramos una segunda batalla en el monte Gilboa, donde Gedeón vence a los madianitas, los orientales y las tribus que se levantaron en ese tiempo para pelear en contra del pueblo de Dios, y Gedeón los vence. Y también nosotros tenemos otro monte que está ahí, es el monte Carmelo, y vemos la batalla de Elías en contra de la idolatría que tenía el pueblo, los profetas de Baal, Jezabel y Acab, el rey de Israel, y vemos cómo es que Dios envía una pequeña nube para poder saber que cuando nosotros reparamos el altar de Dios, ponemos los sacrificios, ponemos nuestra vida e invocamos a Dios, sabemos que el fuego cae. Y una vez que el fuego cae, podemos saber que vienen las aguas. Y aunque sea algo pequeño del Espíritu, de la fuerza de Dios, que nosotros tengamos, es necesario en eso saber que viene después grande lluvia y grande bendición para nosotros y para nuestras vidas. Amén. Y nosotros el día de hoy en el Nuevo Testamento también la Biblia nos habla de 3 batallas que va a haber en el tiempo de la gran tribulación. Una de ellas es Armagedón, que se va a llevar a cabo en ese lugar de Megido, Jezreel o Armagedón, pero incluye 2 batallas más que tienen que ver con en otro punto geográfico de Israel, pero hay 3 batallas que también ocurren al final de la gran tribulación. Y la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Si hay 3 batallas también al final en Apocalipsis, cierto es que algo tienen que ver para nuestro ser y para nuestra vida. Y nosotros encontramos que una de las batallas que va a haber al final de la gran tribulación es la batalla de Bosra en Edom, ¿sí? Es la batalla de Bosra en Edom, es la que vamos a ver el día de hoy. Y también nos dice la Escritura que al final, en el libro de Apocalipsis, tenemos otra batalla, es la batalla de Armagedón. Es la más famosa, pero hay 2 batallas que casi no se escucha, que las estudiemos, que también al final del libro de Apocalipsis va a haber. Y cuando lo expreso que no se escucha, obviamente es en otros canales donde no, en el mensaje del camino crucificado, todos los pastores que conocemos podemos entender estos mensajes, pero en otros lados solo hablan de la batalla de Armagedón. Y la otra batalla que también la Biblia nos dice que va a ser en ese tiempo final, cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, es la batalla de Josafat. Entonces nosotros encontramos que Dios es un Dios de guerra, es un Dios de batallas, es un Dios de lucha. Y nosotros encontramos que siempre cuando hay lucha o hay batalla, es porque Dios quiere venir y tirar toda la idolatría que está
obra en nuestro corazón, en nuestro ser y en nuestra vida. Dios a Israel, cuando iba a entrar a la tierra de Canaán, le dijo: Israel, te vas a encontrar con naciones que no tienen el temor de Dios y vas a conocer dioses que ni te imaginas que existen. Yo te pido que tú saques a esas naciones y no te allegues a esos dioses. Increíblemente, tristemente, Israel dejó naciones, se allegó a los dioses, al grado que cuando ellos se desviaron en una totalidad, Dios empezó a hacer lo mismo que Israel venía a hacer con los cananeos, sacarlos fuera. Después, cuando Israel está en ese lugar, en esos lugares, vemos que hace lo mismo y Dios levanta otras naciones y los lleva fuera de su territorio. El reino del norte fue en el año 722 por Asiria, y en el 586 vino Babilonia a sacar a su pueblo por la gran idolatría que tenía. Israel, lo que siempre tuvo, lo que siempre tomó, lo que siempre agarró fue idolatría. Dios le dice: te hiciste tus becerros, oh Samaria, oh Israel. Y al grado entonces que vamos a encontrar nosotros en la gran tribulación, que va a ser el más grande desierto para Israel, pero también de la misma manera van a recibir a la mayor bestia, que es el anticristo. Que Dios nos guarde, hermanos, porque este valle lo tenemos usted y yo en nuestra voluntad de medianoche, y es una lucha tremenda que nosotros tenemos ahí, pero gracias a Dios, la Biblia nos dice que Jesús vivió en Nazaret, y Nazaret se encuentra en Megido, se encuentra en Armagedón. Permite entrar al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Jesucristo en su corazón y en su vida, y Él va a pelear nuestras batallas, amén, y con Él vamos a encontrar la victoria. Santo es su nombre. Gracias, Jesús. Quiero que por favor vayamos a Apocalipsis 16, del 13 al 16. Apocalipsis 13, del 13 al 16. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. Y vamos a leer del 13 al 16. ¿Está bien? Gracias, Jesús. Dice así su palabra: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces va a ser la batalla de batallas, pero obviamente sabemos que Apocalipsis 19, vamos a Apocalipsis 19, 11 y 16, pero aquí vemos al dragón, a la bestia, al falso profeta, congregar a toda la gente para ir y pelear en contra de Dios, en contra de Jesucristo, que viene en su segunda venida y viene como Rey de Reyes. Bendito su nombre. Apocalipsis 19, del 11 al 16, dice así. ¿Lo tenemos? Gracias, Jesús. Dice así: y vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio.
y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el Señor nuestro Dios, que viene, que va a venir, que va a hacer el trato con su pueblo, con este mundo, y va a ser al final. Cuando leemos, Él es el ganador, Él es el que triunfa, Él es el que vence. Si tú estás en el camino de Dios, en medio de las luchas y las pruebas, estamos del lado del que gana, estamos del lado del equipo que vence, estamos del lado del equipo que va a salir victorioso. Santo es su nombre. Y vemos entonces lo que pasa aquí. Pisa el lagar, obviamente este lagar, lo que sale es jugo, es de la uva. Y en la Biblia encontramos cómo es que el Señor Jesús este jugo lo vacía en copas, y lo que hacen después los ángeles de Dios es derramar esas copas sobre este mundo. El hombre solamente recibiendo la paga, la retribución de aquello que hizo, porque todo lo que se siembra se va a cosechar. Dios no es un Dios malo, perverso, solamente Dios devolviendo al hombre lo que el hombre dio, lo que el hombre cosechó. Pero viene el Señor Jesucristo con su espada mata, y es una guerra, y es una lucha donde no solamente seres humanos, sino también una lucha de manera espiritual. Y la Biblia dice que detrás de Jesucristo viene el ejército, viene la esposa, viene tremendamente. Pero ahora viene una pregunta: ¿por qué estos ejércitos, estos caballos, esta gente, estos redimidos pueden estar en la batalla de Armagedón o estar también en estas batallas finales? ¿Por qué están ahí? ¿Cómo le hicieron? ¿Qué tuvieron que hacer para lograr estar en la batalla de Armagedón? Para poder estar y que estemos usted y yo, es que quiere decir, sí, necesitamos ser la esposa del Señor, crecer a la estatura del varón perfecto. Pero ahí estamos hablando y vemos batallas en el Antiguo Testamento y vemos batallas en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué me va a capacitar a mí, aparte de ser la esposa, para poder estar en la batalla de Armagedón y en estas batallas? Bueno, una de las cosas lo que debemos de hacer es que el Señor tome nuestra voluntad en medianoche. Que el Señor... Dentro de nuestro corazón Dios nos está instruyendo. Dentro de nuestro corazón se encuentran todas estas naciones y naturalezas perversas en medio de nuestro corazón, y las batallas más grandes se están lidiando ahorita en nuestra vida dentro de nuestro corazón. Es con lo que estamos pleiteando, con todo lo que hay dentro, que es lo que debemos de erradicar para poder estar. Dice el hermano que está comentando que tenemos naciones en nuestro corazón, y hoy esas naciones tenemos que batallar con ellas, erradicarlas, porque es nuestro Jezreel, nuestro Armagedón, y ciertamente eso nos va a capacitar para poder estar en esas guerras. Ok, le digo y le expreso, nosotros no es que vamos a llegar a Armagedón, somos la esposa, y Dios me va a decir: Oscar, hermano Pedro, hermano Trino, ten una espada y aprende a pelear. No, nosotros aprendimos aquí a pelear aquí en la tierra. Aquí es que aprendimos a alabar, a bendecir, a pelear y a ganar nuestras batallas. Bendito sea su nombre. La batalla cual sea que Dios envía a nuestras vidas, nos está capacitando Dios
para poder tomar nuestra boca, nuestra espada, nuestra vida, confiar en Dios, levantar las manos y decir, tú eres bueno, tú eres fiel, y en esta batalla que estoy pasando, sea espiritual, sea emocional, sea física, esa la vacía, Dios nos empieza a poner batallas, y batallas que empezaron desde que tal vez nuestra vida nacimos y fuimos y vimos, y usted un día se encontró con Jesús y le dijo a Dios, perdono mi ayer, perdono mi pasado, perdono lo que hice, perdono lo que me hicieron, y usted empieza a forjar una espada, empieza a forjar su vida, empieza a pelear, empieza a luchar, empieza a batallar y empieza a vencer. Santo es su nombre, porque solamente aquí es donde usted y yo aprendemos y vamos a saber a pelear, y más cuando cierto vienen las luchas espirituales. Usted allá no es eso que estaba diciendo, que Jesús viene y viene el ataque del enemigo y Jesús dice, ten la espada y ahora destrúyelo. No, usted aquí, desde este momento, sabiendo que hay luchas, sabiendo que hay pruebas, sabiendo que hay montón de situaciones, usted y yo levantamos la espada, aleluya, damos gracias a Dios por todo. Amén, aleluya. Santo su nombre. Y concretamente, como usted dice, teniendo una espada que es la palabra de Dios, avivada y revelada para nuestros corazones. Amén. Tenemos que usarla para pelear. Amén. Concretamente, en este caso, tenemos que voltear el propiciatorio que ya nos enseñó la hermana Hicks, que está de manera leviatánico, demoníaco, ¿sí? Sí. En lugar de ser luz, amor y vida, es odio, muerte y tinieblas. Así Y es. exactamente esas tres guerras corresponden a esas tres naciones, a Edom, Amón y a Moab. Así es. Entonces, decía el hermano Pedro que la hermana Hicks menciona que el propiciatorio, ¿verdad? Se volteó y en el lado correcto produce amor, luz y vida, pero en el lado incorrecto produce odio, muerte y tinieblas. Entonces hay una lucha, hay una batalla, y después que usted conoce de Jesús, al pasar al reino de Dios, definitivamente que nos constituimos enemigos del enemigo que tiene Dios. En sí usted y yo, gracias a Dios, no valemos nada, pero lo que tenemos adentro es lo más grande y es lo más valioso que también quiere y desea el enemigo. Y entonces, si usted se constituye heredero y va camino al reino y al lugar donde estuvo aquel ser, obviamente que ese ser va a venir, va a atacar, va a haber las luchas, pero recuerde a Job, es por Dios que pasan todas las cosas, bendito sea su nombre. Y con esto le digo, hay gente que le da más énfasis al diablo, y me ataca el diablo y me persigue el diablo y el diablo viene sobre mí, y no quiero decir en esto que yo del diablo no tenga, no es ni miedo ni temor, porque Dios nos ayuda, nos cerca, nos protege, pero Él es poderoso. Él fue un ser increíble en el cielo, allá estando en la eternidad con Dios, pero entonces en ese poder que tiene, solamente que Dios le diga, puedes tocarlo, puedes hacerlo, puedes ir, puedes venir sobre nuestra vida, si lo permite Dios. Y entonces cuando viene, son batallas ciertamente espirituales, y también me puedo sentir seco, vacío, atacar a mi familia, pero saber y confiar y ponernos en la brecha diciendo, yo confío en Dios, yo confío en Dios y peleo esta batalla que está pasando en mi mente, en mi corazón, en mi vida, de sequedad, de lo que sea, peleo esta batalla. Y es eso, porque en Números 21:14, vamos a Números 21:14, por favor. Y en esta escritura encontramos algo tremendo. Todo esto es de batallar, de pelear, de luchar.
Si usted en su tiempo dice, no, yo soy pacífico, no me gustan las peleas ni las batallas, en un lado eso es bueno, pero ¿qué cree? En este reino hay que pelear, hay que batallar, porque dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. O sea, es de arrebatar, de pelear. Y dice en Números 21:14, por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová. Este es el segundo libro de los 12 libros que tiene Dios, aunque hay más libros, pero hay un libro que exclusivamente Dios tiene y se llama el libro de las batallas de Jehová. Y Dios escribió cada batalla que usted y yo íbamos a pasar. Nada más que cuando se abra en la eternidad, la batalla que Dios me puso, lo que Dios va a querer leer, cómo actué, cómo obré, cómo hice en la batalla que Dios puso en mi vida. Si me doy a entender, si en esa batalla, cierto, cuando viene el golpe, cuando viene el dolor, la tristeza, aquella cosa que afecta, toca nuestro ser, nuestra vida, obvio que nos doblamos, nos rendimos, decimos, Señor, ayúdame, no puedo, mira, estoy hasta este punto, hasta el cuello, pero ayúdame, levántame. Y entonces saber que lo que hicimos en medio de estar tirados, estar sin fuerza, sin nada, le decimos a Dios, yo confío en ti, te doy gracias, y sacamos la espada de la verdad diciendo, eres bueno, eres fiel, eres santo, haces lo correcto para mi vida, y ganamos las batallas. Y yo creo que Dios va a decir, a ver qué volumen tiene más batallas ganadas, a estos enviémoslo y que vayan a la batalla de Armagedón. Bendito sea su nombre. Lo que nos va a capacitar es que en el libro de las batallas de Jehová estén escritas nuestras batallas que pudimos ganar, que pudimos vencer, porque Dios es un Dios de guerra, un Dios de batalla, un Dios de lucha. Santo es su nombre. Amén. Ser una esposa, sí, pero también haber ganado las batallas que Dios nos permitió tener. Y en Apocalipsis nosotros vamos a encontrar que hay 3 batallas, ¿sí? La primera batalla es en Borra, en Edón, en Idumea. Y en esta batalla lo que se va a formar es el lago de fuego. Y la Biblia también nos dice que hay una segunda batalla. Y esta segunda batalla es en los planos de Megido, o Armagedón, o Jezreel, que es lo que acabamos de leer, ahorita que viene el Señor Jesucristo, como Rey de Reyes, Señor de Señores, y es en este lugar donde el anticristo, el falso profeta, la bestia, congregan a toda la humanidad para una tremenda batalla. Y hay otra tercera batalla que el libro de Apocalipsis nos dice que existe. Y esta es en el valle de Josafat. El Señor Jesucristo, como Rey de Reyes, Señor de Señores, es en el valle de la decisión. Y viene el Señor a separar los corderos de las cabras. Pero vamos con calma, estamos en el capítulo 2 de Oseas. Nadie nos está corriendo de alguna manera. Y si el Señor Jesucristo nos agarra estudiando Oseas, qué maravilloso, pero estamos bien, amén. Vamos con calma viendo toda la magnitud que tiene el libro de Oseas. Y es increíble lo que hemos estudiado. Vamos a estudiar la primera batalla, por favor. Y quiero que vayamos a nuestras Biblias, a Isaías 34, del 1 al 10. Isaías 34, del 1 al 10. 3 batallas, y Dios es un Dios de batallas, de guerra. Que podamos estar en ese lugar. Aleluya. Hay gente que es cierto, dice, no quiero batallas, pero le expreso a Dios, no es que solo contra el enemigo, hermano, sino también de manera emocional, de manera tal vez económica, hay batallas, pero que usted y yo en todo podamos vencer
y saber que Dios nos está mandando esto a nuestra vida. Gracias, Jesús. Isaías capítulo 34, vamos a leer del 1 al 10. ¿Lo tenemos? Gentes, allegaos a oír y escuchad, pueblos. Oiga la tierra y lo que hinche, el mundo y todo lo que él produce. Porque Jehová está airado sobre todas las gentes e irritado, esto va a pasar en su segunda venida, sobre todo el ejército de ellas. Destruirálas y entregarálas al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se desleirán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se corromperá, y plegarse han los cielos como un libro. Ese es el sexto sello que estudiamos. Y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderé sobre Edom, este es Esaú, en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de cabritos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Borra, aquí es Edom, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos vendrán abajo unicornios y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y hasta aquí estamos leyendo todo aquello que Dios va a venir, y Dios viene de esta manera en contra de Edom. Y el día de ayer con los varones estudiábamos algo hermoso, tremendo, y vemos un ejemplo, es que el pueblo de Israel, Aarón, cuando hace el becerro de oro, sabemos que también la tribu de Leví es la que se separa, y viene Moisés y dice: ¿quién es por Jehová y quién no participó de esto? Y la tribu de Leví se levantaron y dijeron: nosotros por Jehová. Pero también del otro lado, Moisés les dice: y bueno, maten a los que son culpables. Y en Deuteronomio 33, Moisés profetiza acerca de la tribu de Leví, tu Urim y tu Tumim, y en el día de la rencilla les dice: tú fuiste probado con tus padres y tus hermanos. ¿Cómo es que fueron probados? Es que si el papá de algún levita había fallado, el levita lo tenía que matar. Y ese es el lado donde uno dice, en la iglesia o en cualquier punto de problemas o de batalla, podemos decirle a Dios: yo contigo, Dios, yo te amo, yo te quiero, hoy sí te prometo, hoy sí cumplo, hoy sí voy, hoy sí hago. Nuestra boca ha hablado, pero la esposa y aquellos que vengan a pelear no solamente hablaron, sino también cumplieron. Amén. Si me doy a entender, pues no solo fue hablar, sino también el hecho de actuar, de obrar, porque ellos mataron, dice, a sus padres, hermanos. No solo dijeron, sino también ejecutaron la orden de Dios. Así que hay gente que solo puede hablar, pero nunca cumplir. Y voy con Aarón, que él peca estamos en el año como 1400 antes de Cristo, este hecho. Y cuando Dios, no vemos que Aarón se arrepienta de alguna manera, o sus descendientes les cuente y les diga: hijos, yo me equivoqué, hay que pedir perdón a Dios. ¿Y saben qué punto Dios viene y venga de alguna manera lo que Aarón hizo? Es cuando David va a Nob
con los sacerdotes y ahí se encuentra Doeg y Dumeo, porque David venía huyendo de Saúl. Y Doeg y Dumeo estaba ahí porque dice ahí la escritura, Dios lo permitió. Obviamente sale David con la espada de Goliat y entonces viene después Saúl con Doeg y mata a todos los sacerdotes. ¿Sabe cuántos años pasaron? 400 años. Lo que nos lleva, hermano, es que a veces pecamos, hoy estamos en la gracia, y si el Señor tarda, nuestros descendientes no sabemos qué pueda pasar, qué pueda venir, pero Dios lo de Aarón lo castigó 400 años después, matando a todos los sacerdotes de No. Si me doy a entender, obviamente escapó uno, Elimelech, ahí que se va con David. ¿Sí es Elimelech? No, huyó uno, ¿verdad? Te recuerdo el nombre, pero Dios no venga luego, porque aquí leemos cosas terribles y tremendas, porque alguien que lea la Biblia sí va a decir, ahí está, es un Dios cruel, es un Dios asesino, es un Dios que va a matar sangre, toros, todos esos sacrificios, grande matanza en Edom. Entonces tenemos que entender qué hizo Edom, qué hizo Esaú, porque mire hasta dónde y hasta cuándo Dios los va a castigar. ¿Sí me doy a entender? Sí, Esaú, Edom, es terrible lo que hizo y algo hizo por lo cual Dios tiene esta batalla, tiene pleito contra Edom, tiene pleito de esta manera y necesitamos entender porque Edom va a ser todo un sacrificio ahí, de alguna manera incorrecta por lo que hizo, porque dice Dios, mi espada va a venir en juicio contra Edom, pero para poder saber que Dios es justo, necesitamos entender qué hizo Edom. Vamos a Isaías 63, vamos bien hasta aquí, hermanos. Isaías, no terminamos de leer el 9 y el 10, y esto es importante, volvamos a Isaías 34, 9 y 10, porque es en este lugar de Edom, y ahorita voy a mostrarles un mapa donde también va a pasar esto. Por eso es esta batalla. Dice el 9 y el 10. Y sus arroyos se tornarán en pez, y su polvo en azufre, y su tierra en pez ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Y es en este territorio y en estos versículos nos dice que va a ser formado el lago de fuego, ¿sí? El lago de fuego es un lugar que solo está el lugar, pero al día de hoy no ha sido formado. Lo que existe es el infierno, pero es en este lugar donde se va a formar el lago de fuego. Vamos a poner más bases para que usted lo pueda entender y yo también, porque ahorita andamos un poquito por acá arriba, pero vamos a aterrizarlo. Isaías 63, por favor, del 1 al 4. Esto también pasa en la segunda venida de Jesucristo. Isaías 63, del 1 al 4. Gloria a Dios. 63 de Isaías, del 1 al 4. Gracias, Jesús. Esto pasa en la segunda venida y es la primera batalla que estamos estudiando. ¿Quién es este que viene de Edom? De Borra con vestidos bermejos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es bermejo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar? Pisado ellos solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo, fue solo Dios. Pisélos con mi ira y hollélos con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y ensucié todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Y mire qué tremendo en un lado, pero en el corazón de Dios está esto, y vamos a ver por qué.
Hermano, si de alguna forma esta batalla, esta pelea, esta lucha, en Dios la está esperando porque la tiene en su corazón. Cuanto más todo lo que clamemos, roguemos, supliquemos y que Dios va a hacer y hace de manera correcta para nosotros, también hay cosas y nos tiene a nosotros en su corazón. Bendito sea su nombre. Y entonces vemos aquí una tremenda batalla en contra de Edom. ¿Qué es Edom? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué viene Dios de esta manera? Y bueno, aquí tenemos un mapa donde nosotros encontramos a Abraham, porque vamos a ver qué hizo Esaú, qué hizo Edom para tener esta batalla. Sabemos la historia. Abraham, su esposa es Sara, pero en esa historia donde Dios le promete el primogénito que es Isaac a Abraham, obviamente pasan los años, ellos se desesperan y Sara le dice a Abraham: oye Abraham, ahí está mi sierva, métete con ella porque Dios no nos responde. Y mire, un error que hasta el día de hoy, siglos después, tiene repercusión, tiene trascendencia, porque Agar, a quien ella procrea, es a Ismael, e Ismael se convierten en los árabes, ¿sí? Pero el primogénito de Abraham es Ismael, ¿estamos de acuerdo? El primero que nace de Abraham es Ismael, después viene Isaac. Y ya cuando Isaac crece y se casa con Rebeca, encontramos nuevamente una historia de Rebeca. Había pleito en su vientre, va con Dios y le dice: ¿qué pasa? ¿Qué siento en mi vientre? Y le dice Dios: 2 naciones hay en tu seno. Le dice Dios: el menor va a servir, el mayor va a servir al menor y va a ser las bendiciones para Jacob. Sabemos la historia, dice que Esaú es quien nace primero como primogénito, pero viene este Jacob tomándolo del calcañar y diciendo: yo también tomo una parte de mi primogenitura porque también salgo con Esaú, salgo con él. Y entonces nosotros encontramos que obviamente Esaú se vuelve cazador, él era velludo, Jacob era quieto y habitaba en tiendas. Y es la historia que nosotros tenemos. Y tenemos aquí entonces que Ismael es primogénito y también Esaú es primogénito. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí. Dice: gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aquí dice, tenemos esto, dice: aparte de su continua presión al pueblo de Dios, porque sabemos la historia, ¿sí? Sabemos la historia de lo que pasó. Esaú crece, sabe que es el primogénito, y esto de la primogenitura es importante, lo remarco, que lo podamos entender. Y él, cuando viene del campo, Jacob tenía un guisado de lentejas, y la primogenitura siempre fue o era de Jacob, pero él también tuvo que pelear y luchar por ella. Dios le dijo que era para él, pero viene Esaú y cansado y le dice Jacob, le dice Esaú: dame de ese potaje. Y Jacob le dice: te doy si tú me vendes la primogenitura o me das la primogenitura. Intercambió Esaú la primogenitura por un potaje de lentejas. Hablando de nuestra vida, que podemos ser Esaú, tenemos todo un mundo de bendiciones en Dios, pero usted puede cambiarlo por el diablo, por el mundo, que simplemente es un potaje de lentejas. Dios nos dice siempre que podemos decidir qué es lo que nosotros queremos. Entonces aquí encontramos una primera parte del por qué Dios va a venir y luchar en contra de Edom. Obviamente esa no es la principal razón, la vamos a ver, pero es una de las razones. Esaú nació primero, dando Dios una oportunidad de decir: bueno,
Si nació primero va a pelear, va a luchar, va a querer la primogenitura, pero Esaú no la quiso y la vendió. Después sabemos que Jacob, porque Isaac se había quedado ciego, e iba a bendecir a Esaú. Y Rebeca, que era espiritual, le dice a Jacob: ponte esta piel, voy a guisar para tu padre y tú vas a entrar y a recibir la bendición. Y sabemos que esa bendición era para Jacob. Isaac, cuando tocó a Jacob y supo, porque uno sabe quién es su hijo, uno sabe la diferencia de una, en este caso quien tiene mujeres, de una y otra. También si son hombres sabe quién es uno y quién es el otro. Y entonces cuando Jacob supo, porque él debió de haber sabido que si era Jacob, y supo en Dios que él debía de recibir la bendición, lo bendijo. Porque después llega Esaú y le dice, padre, bendíceme, si no es que ya entró tu hermano y se llevó la bendición. Y la Biblia dice que a partir de ahí, Esaú se enojó con Jacob, su hermano, se enojó con Jacob, al grado que se va Jacob, regresa, sabemos la historia, Jacob pelea con el ángel y sabemos que hubo en su momento una reconciliación porque se abrazan, viene Jacob, toma la tierra prometida, se separan después, pero Esaú, Edom, que es lo que significa enojo, había contaminado a todos sus familiares, sus parientes. Porque usted sea alguien que hable mal de su tío, de su sobrino, de su nuera, de alguien y contamine a sus hijos, va a ver que usted va a encontrar que sus hijos odian a su tío, odian a alguien más, odian a la suegra, no sé, en fin, ¿verdad? Porque sí podemos contaminar y envenenar de esa manera. Y al grado después que cuando Israel estaba cayendo, Israel vinieron sus enemigos, Edom, que era su hermano, en lugar de defenderlos, los entregaba, los aplastaba, los perseguía, los mataba, los oprimía. Era una venganza y un odio tan tremendo de Edom en contra de Israel, al grado que cuando, por ejemplo, venían de Egipto, le dijeron, déjanos pasar, y ellos le dijeron no, porque había un odio. Y entonces parte de eso es algo por lo cual también Dios dice, voy a venir en contra de Edom. Cuando estudiemos el libro de Abdías, que precisamente es la batalla de Esaú contra Jacob, o de Esaú contra Israel, vamos a ver lo tremendo que hacía Edom en contra de Israel. Pero solamente lo esperamos hasta que veamos el profeta Abdías. Todavía nos falta. Ok, dice, aparte de su continua opresión al pueblo de Dios, eso lo vamos a ver en Abdías, hay otra gran razón para el juicio que viene sobre Edom. Ellos rechazaron la palabra de Dios o la Torá verdad cuando el Señor se les presentó camino a Sinaí para dar la ley a Israel. Y quiero que por favor abra sus Biblias en Habacuc capítulo 3. Nos dice aquí que la mayor razón es que de este juicio que viene en contra de Esaú es que ellos rechazaron la palabra Torá de Dios. Y vamos a algo tremendo que lo hemos visto, estudiado, pero es bueno poderlo recordar. Habacuc capítulo 3. Versículos del 3 al 4. Gracias. Abdías, Miqueas, Nahum y Habacuc. ¿Ya llegó? Yo ya llegué. Gloria a Dios. Habacuc capítulo 3. Vamos a leer, dice. Vamos a leer desde el 1. Oración de Habacuc profeta sobre Siginiot. Oh Jehová, oído he tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia.
Dios vendrá de Temán. Y este Temán que nosotros vemos es una de las ciudades o uno de los territorios de Edom, donde vivía Esaú, ¿sí? Dios vendrá de Temán o de Edom, Esaú. Y luego viene diciendo ahí, y el santo del monte de Parán. Y este Parán, nosotros encontramos que en Parán es una de las ciudades donde habitaba Ismael. Dice el 3 así, entonces, Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán, Sela. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondida su fortaleza, santo es su nombre. Y entonces viene la pregunta, ¿qué estaba haciendo? ¿O por qué Dios venía de territorio de Edom? ¿Por qué Dios venía de territorio de Ismael, que es en Parán? Viniendo Dios diciendo que su gloria cubre los cielos, la tierra se llenó de alabanza, y vamos a ver quiénes venían haciendo esa tremenda alabanza. Y también nos dice que el resplandor de él fue como la luz y rayos brillantes salían de su mano. Vamos a ver en un salmo que nos dice que los rayos brillantes que salían eran de su mano derecha. Los santos su nombre. Los rayos brillantes que salían de la mano de Dios eran de su mano derecha. Y cuando nosotros nos trasladamos a lo que conocemos y sabemos, el candelero era el que estaba a la mano derecha en la estatura del varón perfecto Jesucristo. Entonces, en esa mano derecha, la luz que él traía era la Torá, era la palabra viviente, era esa luz que venía, porque dice ahí, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su fortaleza. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Jesús, gracias. Entonces nosotros encontramos a Dios yendo a estos lugares porque sabía que Esaú e Ismael eran primogénitos. Entonces Dios, antes de darle la ley a Israel, antes de darle la ley a los descendientes de Jacob, Dios dijo, hay dos primogénitos que nacieron antes. Hay dos primogénitos a los cuales voy a ir a ver para ver si quieren mi ley. Porque Dios nunca rechazó o ha rechazado a nadie. Solamente nosotros y nuestras decisiones son las que van a hacer o hacen alejar a Dios. Pero Dios viene de Edom, Esaú, y viene de Parán, Ismael, para decirles, hey, a mi mano derecha traigo la ley, traigo la Torá, traigo la ley para un pueblo. Y llegó primeramente a ponerle a Ismael y Esaú, darles la ley. Porque el ser primogénito había estos privilegios, ¿sí? Los privilegios de ser primogénito en el Antiguo Testamento eran estos. Número 1, concedía el privilegio del sacerdocio de la familia a su poseedor, autorizándole a guiar e instruir a la familia en asuntos espirituales y para adorar al único y verdadero Dios. ¿Sí? La primera cosa de privilegio de la primogenitura es que les concedía ser el sacerdote de su hogar, de su casa, de su familia, para instruirlos y guiarlos en el camino de Dios. Y uno puede pensar por qué los edomitas, Edom, Esaú, sus descendientes, definitivamente en ellos no se crió la ley, la Torá, la verdad, la vida, por cómo actuaron todos sus descendientes, que vamos a leer como dice la Escritura que eran, porque no hubo un sacerdote que hiciera lo correcto. Esaú como sacerdote no
fungió su deber. Y esto nos lleva a que cuando Jacob se fue, le dijo a Dios: de todo lo que yo ganare, el diezmo lo he de apartar para ti. Y cuando regresa, que envía los presentes, ese es el diezmo que envió Esaú, sabiendo que Esaú era el sacerdote de Edom, de esa tierra. Y no importando lo perverso o malvado que fuera, Jacob llevó sus diezmos, porque Saúl era el sacerdote de esa tierra, de ese lugar. Si me doy a entender, santo es su nombre. Y entonces, este era un privilegio de la primogenitura. También dice aquí: concedía a su poseedor, número 2, el privilegio de tener el trono, corona o monarquía de la familia. Esa era algo, por eso los hermanos de José peleaban en la primogenitura, porque les concedía el privilegio de tener el trono, corona o la monarquía de la familia. Y el otro privilegio, número 3, dice que concedía a su titular el privilegio de contar con una doble porción de bendición, debido a que él llevaría la palabra de la promesa del Mesías. A quien Dios bendecía como primogénito, se le daba el doble, porque decían: que es el primogénito, de su descendencia viene la semilla del Mesías. Y esa tremenda doble porción, bendición, venía para por ellos ser el primogénito. Y Dios a Edom le dio la oportunidad, siendo primogénito, de escoger esto, de tener esto, pero él dijo: no, lo cambio por unas lentejas. Qué tremendo, hermanos. Es bueno caminar con Dios. Jacob vivió, sufrió y tuvo un montón de cosas, porque el camino cristiano, cierto, es hermoso, pero no es un lecho de rosas. Sí, santo es su nombre. Edom quiso el enojo, la carne, los placeres, no salir, pero Jacob, por la bendición y saber de la doble porción que vino sobre él, no llegó luego así: yo hoy decreto y digo que soy rico. No, él, para ser rico y volver rico y tener sus esposas, sus hijos y ganados, fueron 20 años. Santo es el nombre de Dios. Así que aquí no comulgamos tanto con la prosperidad de que usted pida y a la semana lo va a tener. No, porque Jacob le tocó el momento de su calvario para regresar a la tierra de Canaán, victorioso, bien bendecido y teniendo en Dios una doble porción. Santo es su nombre, con 4 esposas, 12 hijos, pero este era el privilegio de la primogenitura que Saúl rechazó. Vamos a Deuteronomio 33, por favor. Deuteronomio 33, versículo 2. ¿Vamos bien, hermanos? Deuteronomio es tiempo de estudiar, los miércoles es de estudio, y vamos por eso de aquí para allá, y vamos no con calma, pero ahí vamos, ¿sí? Deuteronomio 33, 2, dice el versículo 1: y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese, y dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir, Edom, les esclareció, resplandeció del monte de Parán, y vino con 10,000 santos a su diestra. Ahí es donde dice: a su diestra la ley de fuego para ellos. Venía con el candelero, venía con la Torá, venía con Jesús, amén, santo su nombre, a su mano derecha, trayendo la ley, trayendo. Pero nos dice la tradición hebrea, hermanos, que Dios vino a decirle a Edom, Esaú: ¿quieres la ley? Pero dice la tradición hebrea que los edomitas eran una tribu de asesinos, y ellos rechazaron la palabra de Dios. Dios, ¿qué dice tu ley? Mi ley dice: no matarás.
no la quiero. Y ellos rechazaron la ley. Y entonces viene Dios y va con Ismael, que era su primogénito, y le dice: Ismael, ¿quieres mi ley? Pero los ismaelitas eran notorios por sus latrocinios. Rechazaron la palabra de Dios porque le dijeron: ¿y qué dice tu ley, Dios? Y viene Dios y le dice: no robarás. Y ellos eran famosos y expertos en robar y dijeron: no queremos tu ley. Y entonces es por eso que tanto Ismael como Esaú, por lo que decía la ley, ellos la rechazaron. ¿Y qué enseñanza tuvieron? ¿Sobre qué se basaron para educar sus casas, sus hogares, sus familias? Es el grado que hoy tenemos, un odio de los ismaelitas, siendo los árabes en odio hasta el día de hoy con Israel. Edom también es parte de los árabes y sigue habiendo un odio porque ellos le dijeron a Dios: no queremos tu ley. Qué tremendo, qué triste, qué increíble. Ellos no quisieron. Nos dice Gálatas 24 del 23 al 30 que Ismael había nacido de la sierva, pero Isaac era de la libre, que es donde tenemos las promesas. Gracias, Jesús. Vamos a Éxodo 19, por favor. Éxodo 19. Y vamos a leer los versículos del 3 al 6. Porque hubo un pueblo, hermanos. Hubo un pueblo, bendito su nombre. Hubo un pueblo que no era nada. Un pueblo que no tenía nada. Un pueblo que era el menor de todos los pueblos. Pero Dios dijo: ya rechazó Ismael, ya rechazó Edom mi Torah, mi ley. Voy a ir con otro pueblo. Voy a ir, cierto, con Jacob, que nació segundo. Pero voy a ver si ellos quieren mi ley. Éxodo 19, 3 al 6 dice así: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y denunciaréis a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y el versículo 9 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Y entonces nosotros encontramos a ese pueblo diciendo, el 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Bendito sea su nombre. Sharabasía. Encontró Dios un pueblo que le iba a leer la ley. Y vino este pueblo que era nada y le dijo: todo lo que Jehová diga, nosotros haremos, santo su nombre. Cierto, sabemos que a la vuelta de la esquina el pueblo falla, pero Dios vino y dice: sé que encontré un pueblo que dijo: sí quiero, sí deseo, sí anhelo, santo su nombre. Volvamos a Deuteronomio 32, 1 y 2, porque vino la ley. Pero ¿qué más trajo Dios para traer la ley? ¿Qué más vino con la ley? A un pueblo que le dijo a Dios: sí quiero, sí deseo, quiero lo que tú tienes para mí. Y dice Deuteronomio 33, versículos 1 y 2. Dice, 32, 1 y 2. Por favor, sí es eso. 32. No, es 33, ahí sí. 33, 1 y 2. Y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció.
resplandeció del monte de Parán, y dice que vino con 10,000 santos, santo su nombre, a su diestra la ley de fuego para ellos. Y nos dice también Habacuc 3:4, nos dice que rayos brillantes salían de su mano. Es lo que nos dice Habacuc 3:4. Dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondida su fortaleza o su fuerza. Gracias, Jesús. La palabra para rayos que encontramos en Habacuc 3:4, hermanos, la palabra es shone en el hebreo, que es la misma palabra para cuernos, que significa brillar, producir cuernos, brillar como rayos de luz. Es la misma para brillar, producir cuernos, brillar como rayos de luz, usada también de forma figurativa para rayos de poder o fortaleza. Entonces, lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que Dios venía con a su diestra ley de fuego para ellos, amén. Y de ese fuego, la manera en que esa Torá, esa ley venía, era como cuernos, amén, que brillaba, que eran rayos de luz, rayos de poder, rayos de fortaleza. Entonces, al ser fuego, la palabra de Dios, aparte de todo lo que hace esta ley de fuego, puede hacer dos cosas por usted y por mí. Esta ley de fuego puede hacer dos cosas. Una de ellas es que este fuego viene y nos derretirá, bendito sea su nombre. Y este fuego también, aparte de derretirnos, nos puede refinar, porque somos montón de cosas y sabemos que una vez que seamos refinados, podremos ser piedras preciosas en Dios, y lo hace el fuego, amén. Y también este fuego, lo que va a venir de su diestra es que nos va a purificar, bendito sea su nombre, nos va a purificar, va a quitar toda la escoria. Y también dice que nos va a moldear, santo es su nombre. Por eso es que vino con este pueblo, rayos brillantes salían de sus manos, y es lo que está en la palabra de Dios para cambiarnos, transformarnos, moldearnos, hacernos distintos, diferentes a nuestro ser y nuestra vida. Por eso cuando Moisés bajó del monte, lo que dice la Escritura es que también él brillaba, sacaba cuernos de él, rayos de poder, rayos de fuerza, rayos, bendito sea su nombre, luz. Pero hermano, este mismo fuego, también si nosotros no queremos y nos endurecemos, lo que este fuego va a hacer, si usted empieza a recibirlo, es que nos quemará. Es de ahí que gente que haya escuchado esta Torá y esta ley, el día de hoy ese fuego, en lugar de estar encendidos, prendidos, llenos del poder de Dios, lo que está haciendo es que nos está quemando. Porque también este fuego, a la gente que aún conoce, oye y escucha, pero no quiere cambiar o caminar como Dios dice, que este fuego los que va a hacer es que los va a marchitar. Porque el fuego, ponga una planta al sol, no le pone agua, déjela ahí, ¿qué va a pasar? Se va a marchitar. Hermano, no es solo escuchar la palabra de Dios, porque esta misma palabra, si usted y yo no cambiamos en nuestro corazón y en nuestra vida, lo que recibimos nos va a marchitar. Y a lo mejor habrá gente que diga, entonces, ya ni escucho en casa, mejor ya no oigo porque no quiero marchitarme. Si se sale al mundo, hermano, imagínese lo que puede quedar de usted. Y el otro lado, que esta palabra, hermanos, también nos puede endurecer. Porque el fuego lo que hace es que también endurece. Hay dos lados, hermano, nos puede derretir, nos puede refinar, nos puede purificar y nos puede moldear, bendito sea su nombre. Pero tal vez el otro lado, yo recibirlo y quemarme, marchitarme y entonces también endurecerme. Qué terrible de gente que ha escuchado por años
y llega el punto en que se endurece y dice, ya no siento, ya no hay nada, hermano, porque es un fuego, puede hacer cualquiera de las dos cosas sobre nuestra vida, pero mejor que este fuego nos transforme, nos cambie, bendito sea su nombre, nos ayude. Por eso dice, rayos brillantes salían de su mano. Y en Éxodo 34, gracias Jesús, 29 al 35. Gracias Jesús. ¿Vamos bien? Quiero terminar, estoy por terminar. Éxodo 34 nos dice, gracias Jesús, gracias Dios, gracias, hay cosas tremendas, quiero terminar. Éxodo 34, versículos 29, dice así, es lo que dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Ahí vemos que Moisés descendía. Lea aquí, por favor, en la pantalla, esto anote solo la cita, pero dice Deuteronomio 33:2. Y dijo Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció del monte de Parán, y vino con 10,000 santos a su diestra la ley de fuego para ellos. ¿Quiénes eran estos santos? Ellos no podrían ser santos del Antiguo Testamento, porque todavía estaban ahí con vida, y tampoco la hermana dice en su libro que eran de las creaciones pasadas. Dice que estos santos eran almas santas de otros mundos que nunca se fueron lejos de Dios. Habla de la gente de los 99 universos, esa la vacía, que vino con Dios para ser testigos que un pueblo estaba queriendo la ley de Dios. Eran el pueblo que no falló. Sabemos en Lucas 15 que dice la historia del cordero perdido, ilustran para nosotros, ¿verdad?, que somos el cordero que se perdió, y hay 99 universos que no se perdieron. ¿Con qué propósito vinieron? Vinieron como testigos de la verdad de Dios. El hecho, y sabiendo que los edomitas, los ismaelitas, habían rechazado la verdad. Ellos vinieron a ser testigos. ¿Por qué? Porque en la eternidad Ismael, Edom y 1000 gentes van a reclamar, pero estos santos van a estar de testigos en la eternidad diciendo, nosotros vimos a Dios ir con Ismael, nosotros vimos a Dios ir con Edom, con sus rayos, con su luz, con su candelero, con Jesús, con su amor, a decirles, ¿quieren la ley? Y ellos dijeron, no queremos la ley. Nos dice Salmo 68, 17 también, ¿con quién más vino Dios? Dice así Salmo 68, 17. Los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles. El Señor entre ellos, como en Sinaí, así en el santuario. Y nos dice Hechos 7:53, que recibiste la ley por disposición de ángeles. No solo vinieron santos de los 99 universos, sino que también vinieron millares de ángeles en tronos, carros de Dios vinieron. Dice aquí la escritura, 20,000 millares de ángeles, y los carros de Dios venían para ver a un pueblo que le dijo a Dios, yo sí quiero la ley, bendito sea su nombre. Para nosotros en este tiempo es lo mismo. Hoy somos un pueblo que sí queremos toda la escritura, que es inspirada por Dios. Y cuando Dios ve un pueblo, santo su nombre, que dice, sí quiero, sí deseo, sí anhelo, sí, dame Señor tu ley, tu palabra, lo que tienes para mí, esa vacía, esa vacía. Hay santos, hay ángeles, Sharabacía,
porque hay alguien que le dice a Dios: yo sí quiero, yo sí deseo, quiero congregarme, quiero oír tu palabra, quiero oír lo que tienes para mí, quiero oír lo que tienes en tu ley para mí, Señor. Yo sí quiero, yo sí deseo, yo sí anhelo, Shalamasia. Oh, gracias, gracias Dios por tu palabra. Shalamasia, Shalamasia. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre. Te damos gracias. Te damos gracias, Jesús. Gracias, gracias. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Jesús. Muchas gracias, Sharabasía. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Jesús. Si queremos tu ley, si queremos que nos sigas hablando, si queremos, Dios, no queremos que pases de largo en este tiempo, Dios. Esa la vacía. Oh, Sharabasirivia, y que este fuego nos esté cambiando. Esa la vacía. Que este fuego nos esté transformando, nos esté cambiando. Que pudiéramos preguntar: ¿dónde están mis hermanos? Es que ese mismo fuego puede endurecer, este mismo fuego puede marchitar, este mismo fuego puede hacer diferencia. Señor, tócanos de manera diferente. Si queremos, si queremos, si queremos. ¡Vamos! Queremos tu ley. Señor, que el fuego nos transforme, nos cambie. Que tu ley, que rayos salgan para nuestra vida y que nuestra vida también sea como Moisés. Que podamos ser amor, luz y vida, bendito su nombre. Y que toda batalla y que toda lucha, Señor, perdónanos, porque a veces somos sedón, somos enojo, somos todo este tipo de cosas, Señor. Perdónanos, perdónanos. Pero échalo fuera, Queremos tu ley que nos cambie, nos transforme. Señor, ¿qué dice tu ley? Señor, sí queremos lo que dice tu ley. Sabemos que mañana vamos a fallar, pero somos hoy un pueblo que, como Israel en Sinaí dijo: sí queremos lo que diga Jehová, haremos. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Lo que tú digas haremos. Y haz a tu pueblo especial tesoro. Haz a tu pueblo, Señor, un pueblo santo. Lo que dice tu palabra, haznos, Señor, porque sí queremos y amamos este mensaje y amamos tu palabra, Dios. Te damos gracias. Gracias por tu verdad esta noche. Gracias por tu verdad que el día de hoy nos enseñas. Vamos a salir de tu casa en esta hora, mas no de tu presencia. Nos vamos amando tu palabra, amando tu ley. Hay un pueblo, un remanente que sí quiere toda tu verdad y toda tu palabra. El ángel de Jehová acampe alrededor de nuestras vidas. Te damos gracias, te damos gracias. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres santo. Queremos seguir y caminar contigo y en ti, Señor. Bendice a tu pueblo y guárdalo, guárdalo, cércalo, 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 su salida y su entrada. Cércalo, Dios, bendícelos, transfórmalos, cámbialos, sé con nosotros, amamos tu ley, Señor. Gracias. En esta hora, Dios, quisiéramos salir, saber que estás con nosotros, seguir orando, seguir buscándote, Dios. Despedimos, Dios, los que tengan que salir. Con la bendición pastoral, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con nosotros, Dios,
hasta que tú regreses. Amén, 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 amén.